Detrás de cada historia hay una voz. Detrás de cada voz hay una historia que merece ser escuchada. Este podcast nace para abrir conversaciones profundas y honestas. ¿Qué nos atraviesa? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos despierta a cambiar realidades? Te presento, Francisco Galeazzi. Desde hace varios años estás en todo lo que es el mundo de la fotografía, de los videos, pero con impacto social y un poco como mostrando un montón de realidades de Argentina y del mundo también. Así que es un honor que puedas contarnos un poco sobre tu experiencia. Sí, no, muchas gracias por invitarme, por tener este espacio para estar acá y sí, compartir lo que fui haciendo o vengo haciendo. Y un lujo, la verdad. Bueno, un poco para empezar, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la fotografía y cómo fue que sentiste que era una herramienta de transformación social o de visibilizar realidades? Sí, fue capaz, empezó con un viaje con amigos, en verdad, Ujú. que nada, nos fuimos, nada que ver, nos fuimos a esquiar y Ah, ahí me acuerdo que tenía una GoPro y ujú, fue como tenía muchas ganas de empezar a sacar fotos y demás. ujú, Y después, a la vuelta de ese viaje, me pasaron dos cosas. Me fui a un voluntariado y había una chica que sacaba fotos en la ONG en la que ujú, estaba y como que contaba la historia que estábamos haciendo. ujú, Y yo la vi y dije como, ¿qué más hay esto? Como quiero empezar a ver qué ujú, onda. Y ahí empecé a estudiar fotografía, me compré una cámara y ese año me fui con amigos a Costa Rica ujú. y a Panamá. Y me acuerdo que conocí una ONG por Instagram, creo que empezaba Instagram Mira. o Internet, no me Sí, acuerdo de sí. dónde la ¿En vi. qué red social en ese momento? Ya hace un montón después. Y era una ONG que tenía una escuela Ujú, flotante, en ujú. Panamá era como todo ecosistemas que tenías que ir en lancha, te movías, Mira. era como todas Ujú, islotes. Y bueno, le escribí un mensaje a ver si podía ir, ujú, si que tenía ganas, que tenía la cámara, que ujú. quería mostrar un poco cómo era el mundo de la isla. Y me recibieron, me dijeron, sí, siempre necesitamos contenido, qué sé yo, para contar lo que hacemos. Y me acuerdo que eso fue como así el primer proyecto de Ujú. voluntario. Y fue muy loco, porque había una argentina trabajando ahí en Mira. comunicación, sí, no me olvido más. Y Ujú. bueno, ese fue como el primer momento de decir, che, bueno, esto no solo me gusta, Sí. sino también es algo que se puede ir haciendo, como Ujú. que nada, hay que después ver, viste, un montón de cosas, pero Convertirlo en tu profesión, claro, que claro, creo que claro. eso es un paso como Un paso extra. difícil. Y eso más o menos como para tener en cuenta, ¿hace cuánto fue o cuántos años tenías? Eso fue en el 2016, 2017. O sea, casi eh, 9 años. Casi 9 años, sí. Claro. Sí, ahí. Pero lo que decías es como, empezó medio como un hobby. Ujú, Tenía la cámara, era un viaje con amigos. ujú. Y quería empezar a usarla, a Sí. conocer, a seguir aprendiendo. eh, y fue como, bueno, nada, quiero hacer algo distinto de sacarle fotos al paisaje o solo a mis Ujú, amigos. Y lo social siempre lo sí. tuve como presente por nada, pero mi familia Ujú, siempre nos llevaba, mi vieja, mi viejo me llevaba a una fundación, a una ujú. ONG, mamá armó su ONG, entonces, Ah, mira qué no, interesante. sí, muy lindo. Ujú, Entonces me acuerdo de chiquito, ujú. en vez de tenernos en casa con una niñera o alguien que nos cuidara, nos llevaban a la fundación, era bueno, pónganse a jugar ahí. Entonces es como que lo Claro. social siempre me gustó, siempre me interesó, Ujú. y con la cámara fue un poco explorar eso también. ¿Y cuándo fue? Porque es muy interesante como que hables del tema de lo social, pero también por otro lado como la parte de la fotografía, de los videos. ¿Cuándo fue que sentiste que lo podías volcar como una profesión? Eh, sí, muy bueno. Creo que yo lo llevé muy del lado de trabajar con Ujú, ONGs. ¿No? Este, ujú, lo relaciono un poco con mi búsqueda más personal ok, de qué estudiar, qué ujú, hacer. Yo terminé estudiando comunicación, pero fui varios años de cambiar de carrera ujú, y siempre era que quería trabajar con ONGs. Como que claro, me gustaba mucho el mundo social. sí. Cómo después lo fui vinculando fue, bueno,
usaba la fundación de mi vieja para practicar la fotografía y demás. Bueno, pero Y re bien. sí, sí, clave. Ujú, Como que ese también fue mi primer ujú, momento de empezar, sí, a trabajar o a ujú. hacer proyectos. Porque hoy Eh, en día ya incluso los proyectos implican viajes o implican como una logística mucho más crecida, o sea, de ese momento a hoy. sí, cambiaron un montón de cosas. Ujú, Sí, el viaje, bueno, siempre me gustó. Y bueno, fui eso, no sé, como descubriendo cómo, ujú, primero, sí, descubriendo cómo trabajar, ver si ujú. las ONGs querían, si les interesaba Sí, contenido, si se podía, como un presupuesto, nunca es ujú, fácil y demás. Y a partir de ver que sí, que cada vez más, creo que ujú, el crecimiento de las redes sociales, el contenido y demás ayudó, ujú. fue ir viendo, bueno, sí, che, te pueden contratar, algunas sí, otras Sí, no. Bueno, las que te pueden contratar buenísimo ujú, y hacer proyectos, las que no, ver qué historia se puede contar con ellas ujú, y a partir de ahí financiarlas de otro lado. ujú, Entonces fue como un poco ir encontrando esa búsqueda, ujú. también por eso trabajar con medios o Claro, marcas, cómo te ayudan a financiar sí, historias, eh, está bueno. ujú, Y, y sí, hoy hay a veces que se viaja y es otra logística, sí, pero que es lindísima también porque puedes conocer el mundo ujú. no solo desde el viaje, sino de las personas que viven en esos Locales. países. Sí, Ujú. y es súper interesante. Me parece muy interesante porque cuando un poco veía tus redes sociales, vos siempre hablabas de, o sea, el podcast este se llama Historia detrás, y vos siempre hablabas un poco como, bueno, el contar las historias, por ejemplo, creo que hay otra parte que vos decías, el lado B, Sí, y como que ibas contando todas esas cosas, y me parece muy loco porque más allá de lo que vos representás, también como que querés representar como lo profundo y lo de detrás de la imagen, no solamente detrás de la imagen, sino detrás de la persona, como el contexto. sí. Y a veces con una sola foto o un video es difícil. Es difícil, O sea, sí. cómo a veces tipo empezaste a plantear y a decir, bueno, está este contexto y yo quiero mostrar todo esto. ¿Cómo empezaste A meterle, sí. Creo que lo más importante es la como investigación, por Ujú, eso hacer videos también está muy ligado al periodismo, a sí, esa parte de, bueno, ujú, interiorizarte de lleno con la historia, con el ujú, lugar en el que estás o el que vas a ir a grabar. ujú, Eh, Creo que esa es como la clave ujú, y no atolondrarme a la hora de querer ir y, no sé, vas a hacer X video o X historia y no querer llegar y ya tirar, empezar a sacar fotos o claro, filmar, sino como empezar a conocer dónde estás, conocer a ujú, la persona, quedarte charlando, no sé, contarle de tu cultura, de tus cosas, no sé, el mate es una boludez, pero sí, siempre ayuda porque che, traigo algo de Argentina distinto, sí, se lo das de probar, entonces también del otro lado se empiezan ujú, a abrir mucho y te cuentan como, bueno, como te empiezan a contar un poco su contexto sí, y su realidad y eso ayuda a la hora de un poco armar los videos y no quedarte con, bueno, lo lindo o lo que uno tiene, sino hacerlos parte de lo que querés contar. Creo que ahí es algo porque clave. debe ser un poco difícil como, bueno, llegar ahí y decir, bueno, nada, ahora queremos como sacar, o sea, empezar a sacar fotos, a veces puede ser como un toque, se podría creer como algo un poco más invasivo, y sin embargo como que lográs que se transmita esa calidad, que, como la calidez humana que uno quiere. Entonces, eso me imagino que fue un proceso como al principio, no Sí, sé sí. si era nervios decir, bueno, ¿cómo empiezo ahora? Saco la cámara. ¿Cómo arrancar? Sí, sí, totalmente. Es todo un proceso de aprender Ujú, y también entender que del otro lado hay cosas que tal vez la otra persona, yo trato de trabajar como en el respeto, sí. hay cosas que te va a querer decir, hay cosas que no te va a querer decir. Ujú, Eh, Hay gente que me ha pasado un montón de veces que le preguntás, te ujú. puedo sacar una foto y tal vez te dicen que no, Claro. eh, o te puedo filmar y no Ujú, quieren y bueno, vamos por otro lado, ujú, como que eso en el documental y bueno, periodismo, fotoperiodismo, está mucho. claro. Y lo tenés que Y lo adaptar. tenés que adaptar, sí, para mí esa Ujú, es importantísimo. Lo fui aprendiendo un montón porque es verdad, claro. uno llega, viste, con la cámara y con ganas de contar, Ujú, decís, como que sí, querés, viste, sacarle a sí. todos, y en definitiva es algo lindo, no sé si lindo, pero bueno, viste, el, Ujú, el mostrar realidades.
decís, che, lo estoy haciendo, bueno, también para contar tu historia, para mostrar por qué Sí, no querés. Creo que es muy importante como sacarse el ego, la soberbia y ir como más tranquilo, sí. conocer a las personas, charlar, Ujú, explicarles también siempre absolutamente todo, ujú. che, por qué estás haciendo el video, por qué estás sacando una foto. eh, Creo que esas cosas son Sí. súper importantes. El argentino para mí, o el latinoamericano, tenemos eso de que hacemos más, como que conocemos a alguien y tratamos de tener esa calidez. Creo que eso, no sé, nos Sí. ayuda mucho. Ujú, Que en un segundo te haces amigo del que tenés al lado, ujú. o con el fútbol, o con el Es mate, o cierto. con alguna. Tenemos como temas universales que Sí, sabemos que es completamente federal. No importa si estás en claro, el norte, el sur, en el centro, siempre algo entra, de eso va. claro, algunos temas Ujú, entran, y está bueno, pero sí fue un proceso de aprender, ujú. de entender que del otro lado tal vez no tienen ganas, y que está perfecto, y bueno, tratar de explicarlo de otra manera, ser respetuoso, Ujú. sí, pero bueno, vas aprendiendo cada vez más. ¿Y cómo fue un poco el salto de estar como contando, o sea, usando tu cámara, los videos, los documentales en Argentina y después saltar como a lugares mucho más internacionales? Entiendo que también estuviste en África, en Brasil. Sí, sí. ¿Cómo fue un poco ese salto? Eh, Porque allá hay barrera idiomática, allá hay como muchas sí, cosas es distintas. distinto, es distinto. Sí, por lo general son capaz proyectos más grandes, pues Ujú, estás, sí, no sé, me acuerdo de ir sí, a Indonesia con una fundación y estás ya 2 semanas, un claro. montón de aviones, qué llevo, qué no llevo, desde la Ujú, parte técnica sí, hasta lo que es el viaje en sí, o sí, el ujú, año pasado que estuve en África. Eh, ¿Cómo fue? Qué buena pregunta. Creo que se me va la estaba dando. haciendo pensar ahora, porque tal vez a veces me cuesta, sí, mencionarlo, Sí. o ver el proceso que Ujú, fue todos estos años de hacerlo. Eh, Me parece que lo primero es como la perseverancia mía mm, de querer, de querer hacer esto. sí. Porque a mí es como, me gusta mucho, Ujú. la verdad que lo disfruto, Se nota. sea, se nota, sea acá, no sé, a la vuelta de mi Ujú, casa, o ir a viajar. ujú, Entonces, como el querer estar siempre buscando proyectos, con quién ujú, trabajar, contar historias. ujú. Entonces, como que se me pierde un poco, che, bueno, de repente me contratan para ir a hacer un video a Claro. Zambia o a Brasil, o Ujú. eh, cómo fue. No sé si contesté muy bien la pregunta, pero, No, sí, sí. eh, Sí, sí, sí. pero, Porque pero me creo que nace de imagino eso. que como sí, a veces te llegan nos de trabajar con tal marca, de que tal cosa no se puede, y a veces ante eso vos decís, bueno, quizás yo me imagino esto como más personal, pero a veces uno dice, bueno, quizás esto realmente me excede, como me queda grande, ¿cómo hago? Y creo que estar muy determinado en qué es lo que te gusta y querer seguir, sobre todo en cosas realmente artísticas y con impacto social, no es sencillo. O sea, tenés que tener como una determinación en decir, es este el camino, vamos, lo vamos Vamos adaptando, pero adaptando, sí. vamos para allá. Sí, 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 O sí, sí, sea, sí, ujú, total. Uno va aprendiendo o por lo menos en esto, es como, también vas teniendo tu manera de trabajar, de sí, contar las historias y más, que eso ayuda muchas veces. ujú, Pero la verdad, hay un montón de repente te llaman y dicen, che, vení a hacer este proyecto, ujú, y obviamente te agarra ese miedo de, che, lo voy a poder hacer, lo voy a poder resolver, sí. sí o no. Yo es como que siempre digo, bueno, sí, y a partir de ahí empezó a ver Vamos a cómo. organizar. Sí, sí, sí. Creo que eso es lindo de querer resolver, de querer Ujú, hacerlo. ujú, Pero obvio, con cada proyecto nuevo siempre va a haber algo nuevo, o sea, va a haber algo distinto, algo que te ujú, ponga como, no en jaque, pero que te haga sí, aprender, ujú, y está buenísimo. Y ese salto, sí, lo fui llevando y vas ujú, aprendiendo. Siempre por suerte como que pude viajar, ujú, entonces como que esa parte, no sé, la del viaje en sí, ujú. nada, la tenía palpable, o como que Claro. lo había hecho. Ujú, Obviamente después tenés toda la parte, bueno, ahora sumaré que es
para Sí, laburar, que te tenés que con todos los organizar, que tenés equipos, que llevar, sí. el material, el no sé Sí, qué. sí, sí. Sí, Ujú, que no puedes fallar, que vas una vez ujú, y tenés que sacar todo lo que puedas. sí, Obviamente hay una presión, pero es lindo y con cada viaje vas diciendo, che, acá me llevé tres, no sé, tantas, tres lentes y en verdad con dos ya sí, estaba. Bueno, la próxima como que también vas aprendiendo sí. y mejorando en ese sentido. Bueno, re bien. Eh, ¿Qué historia, o sea, fue la primera, me imagino que varias, pero cuál fue como una historia de muy, quizás de los inicios que te conmovió como al capturarla y al vivirla también, ¿no? eh, sí, a mí como que el momento en el que digo, che, esto Ujú, lo quiero hacer, o sea, lo quiero hacer mi profesión o ujú, quiero trabajar de esto, quiero vivir de esto, fue cuando nos fui a Mozambique de voluntario ujú, y estuvimos casi un mes sí, viviendo en una comunidad. En verdad íbamos a construir aulas ujú, y de suerte, un poco de suerte, yo tenía la cámara, ujú, pues la había llevado como hacíamos un viaje de turismo antes y dije, bueno, la llevo para esa parte, porque después íbamos a vivir a una comunidad sin electricidad, era como que ujú, iba a quedar obsoleta, pues nunca la ujú, iba a poder cargar. Estaba empezando yo y justo nuestro equipo era como que nos prestaron un generador, qué sé ujú, yo, y tuve la cámara y, y a mí me flasheó eso de, no sé, como dos mundos que se unían, porque eran ujú, argentinos con gente de Mozambique, o sea, mozambicanos, ujú. en una comunidad que no hablábamos el mismo idioma, Sí, y de repente estábamos construyendo una aula, ayudándolos con sus materiales, todo, ujú, y a mí eso me voló la cabeza y dije, estas cosas, no porque las hacíamos nosotros, sino porque hay tantas cosas en el mundo ujú. que se hacen bien, Sí, que hay que mostrarlas, hay que contarlas. Como no puede ser que te levantes y todas las noticias sea, lo que es noticia obviamente va a sí, ser sí, sí. noticia, pero es como, che, tengo que contar y Ujú, mostrar las cosas buenas también de este mundo, pues, y como a mí siempre ujú, vuelvo a eso, a ese momento de volver y decir, che, no sé cómo, no sé si voy a poder vivir de esto, o si me van a contratar para ujú. viajar, ni idea, pero lo quiero hacer. Pero me lo voy a jugar. Me la voy a jugar. Mirá qué Eh, buena. sí, como Ujú, que capaz eso, no sé, sí, sí, como esa historia a mí siempre. sí. Después hoy veo el documental y digo, hoy podría haber hecho 10 veces mejor, Siempre obviamente. pasa. Siempre pasa. Es decir, uy, hoy, o sea, podría haber mejorado esto, uy, no, acá esto, la parte técnica o la parte como más profesional Claro. falta, pero yo, o sea, yo me acuerdo que yo vi ese video y dije, nada, listo, o sea, me volvió la cabeza. Mirá, qué Como, bueno. era como una experiencia, sí, como que creo que te da la piel, o sea, te ponía la piel de gallina y creo que es muy difícil lograr esa sensación a veces. Y me parece que al menos como tu documental, y la mayoría de los documentales así con impacto social, como que un poco decís, que acabo de, wow. Así No, que muchas gracias. sí. Sí, yo siempre digo, igual, sí. eh, sí, a veces, obvio, es un lujo poder transmitir Ujú, eso, esas historias, esas personas que te abren la puerta como de su corazón, ujú, de su historia, de su vida, de su día a día. Estás ahí sí, tal vez 3 días con ellos o un día ujú, entero filmando toda su rutina, su contexto, sus cosas buenas, sus cosas malas. ujú, Y nada, es increíble, primero que te regalen eso sí, y segundo tratar de hacer algo para llevarlo de una punta a ujú, la otra. Es lindísimo, es un privilegio, sí. como que, sí. ¿Cuál fue el desafío más grande o con qué desafíos encontrás al momento de trabajar en contextos, o sea, internacionales y que algunos pueden ser como no digo problemáticos, pero son muy diferentes las realidades? Por ejemplo, lo que vos decías ahí de pensar que puedo cargar la cámara o no, como qué desafíos son los que hoy en día como aprendiste. Sí, perfecto. Todo es aprendizaje y sí, Ujú, me sigo equivocando, ujú, sin duda, porque a veces eso mismo, ¿viste? Uno planifica o dice, che, voy a ir a este contexto ujú, o a esta realidad, y de repente llegás y lo que uno se imaginó, lo que a uno le dijeron, cuando estás ahí es sí, completamente distinto. Eh,
Creo que lo primero es, por un lado, el idioma, Bien. eh, porque sí, o sea, por lo general yo trabajo en comunidades Ujú. eh, que muchas veces la gente la que está filmando Sí. habla su idioma local, que yo para aprenderlo tengo que vivir ahí. A veces son eh, dialectos también, Dialectos, ¿no? claro. Ujú. Y por lo general tenés un traductor o una Ah, traductora que te ujú, ayuda, es alguien que va todos los días a ujú. trabajar con ellos y demás. Pero bueno, es como un medio teléfono Sí. descompuesto o Ujú, estás medio a la suerte de esa persona que está hablando, le está haciendo la entrevista o le está diciendo lo que queremos hacer. ujú. Eh, Creo que eso es como lo primero. Yo ahí aprendí que tengo que, yo soy una persona tímida Sí. o como Ujú, más tranquilo y creo que mucho de esto también de respetar a la persona que estoy grabando, ujú. pero muchas veces tenés que actuar lo que tal ¿Quieres vez lo decir? que querés decir o lo que tienen que hacer o lo Ujú, que como que porque nada, el documental sí obviamente vas siguiendo y vas sí. haciendo la realidad de lo que va haciendo, pero de repente decís, bueno, esto o hacerlo de vuelta o no Ujú, no sé si están como cavando, bueno, che, podés, no sé, un agricultor, viste, y ujú, está trabajando la tierra, bueno, te puedes poner acá a hacer lo mismo, pero acá sí puedo ujú. filmar. Entonces nada, como que eso a veces me veo como actuando y no soy bueno actuando, soy tímido, que como eso es una, una barrera. Eh, Claro. Como hacía algo más Ujú, gracioso, el idioma sobre todo, y la logística como a nivel corporal y emocional, ujú, pues sí, son lugares que llegás, no sé, ujú. tardás muchos días en ir, más de Argentina, que Estamos nos al fondo. estábamos al fondo de, sí, no sé, tuve un proyecto en Zambia y fui desde acá y fueron 2 días y medio de avión y Con después, escalas. claro, con escalas, todo. Después llegamos, 8 horas de auto, 2 horas de lancha para ir a una isla. Ujú. Ah, increíble, pero llegás Sí, cansado y al día siguiente estás 10 horas sí, con la laburando. cámara laburando 3 días seguidos. Ujú, Entonces, como ir sabiendo esas cosas de antemano, ujú. que también el cuerpo se va cansando y demás, es una dificultad y es como, bueno, a Claro. meterle, a meterle, ir al Sí. gimnasio antes. Claro, porque sí. Sí, sí, tener que estar fuerte. Ujú, Otra, capaz, más de lo emocional, ujú, a mí es como la vuelta de esos lugares. Eh, Cosas más personales, ujú. como que volvés y de repente viviste un montón de cosas, conociste un montón de realidades, Sí, eh, y bueno, emocionalmente lo tenés que procesar de alguna sí. manera Ujú, para eso, para seguir, para poder hacerlo. Tal vez estás en el lugar y sos un poco más frío ujú, para decir, che, trabajo, porque no me puedo detener a ujú. pensar en todo, pero bueno, a la vuelta lo tenés que procesar. Sí. Eh, A ver, me interesa un poco, si querés, contar un poco también sobre estas historias, no sé, sobre los distintos proyectos, qué es lo que viviste, creo que está bueno. A sí, sí, ver. obvio. Eh, Hoy, bueno, por un lado estoy con un proyecto Ujú, con mi hermana de salud mental en contextos de guerra. Entonces fuimos a Irak mira. y al Congo, en la República Ujú, Democrática del Congo, a campos desplazados ujú, y bueno, como hicimos muchas entrevistas de mujeres que tal vez o fueron abusadas o ujú. tuvieron que irse del lugar en el que vivían. Y bueno, es como un poco ese mundo que Ujú. es muy duro, es Sí, tremendo. eh, pero bueno, es como que también está bueno contar como qué pasa a lo largo de una guerra, pues lo mismo, te quedas, viste, tal tiró tal bomba, tal tiró tal otra, y bueno, y que hoy también en qué día le pasa a la también gente. siento que las guerras también son como muy, no son tan personales y a veces es como, bueno, sí, estuvieron toda la noche bombardeando, bueno, pero vos sabés lo que significa realmente que estén toda la Sí, noche bombardeando, como dónde caen las personas ahí y tal como cual. me parece muy fuerte eso, así que, Sí, wow. sí, sí, es tremendo, Ujú, pues si ves, lanzaron tal misil, bueno, pero el misil le cayó tal vez no claro. sé, sí, es Ujú, tremendo. Y después con más proyectos enfocados en lo que es conservación y sí. cambio climático. Ujú,
Bueno, el año pasado estuve en África 7 meses Ujú, y la idea del viaje fue, bueno, no solo trabajar con ONGs y ujú, proyectos, sino contar historias que estén ligadas de cómo el cambio climático afecta también a comunidades bien, locales o a las personas, cómo es ujú, un poco esa relación, porque como que muchas veces decimos, bueno, hay que proteger o hay que cuidar, que está buenísimo, ujú, pero si no involucras a la gente que vive en esos ecosistemas, en esos ujú, lugares, es como muy difícil cuidar, porque, no sé, una persona que vive en la cuenca del Congo y no ujú, puede comer, o va a ir o no tiene luz o no tiene electricidad, es como que va a ir a talar ese árbol sí, eh, para tener para poder, leña, sí, para, sí, como para comer, y a ujú, veces estamos con una mirada, y a mí me interesaba como mucho, sí, ese tipo de historias. ujú, Entonces, nada, trabajando así en un documental sobre apicultores ujú, en Goma, en la región de Kivu de la República Democrática del Congo, que es una madre y un padre que son apicultores, entonces como todo el cuidado ujú, de las abejas, obviamente una salida laboral con el tema de la miel, más allá de la guerra, ujú, y bueno, todo lo que implica, ¿no? El cuidado. Obviamente las abejas tienen su mundillo, sí, pero bueno, son súper importantes. ujú, Entonces, bueno, como esa es una de las historias que hicimos. ujú. Después otra sobre la primera mujer en Botswana en ser cuidadora de elefantes, en trabajar como Mira, en el cuidado de elefantes. ujú, Entonces es como también la parte de machismo en el mundo de la conservación sí, y también el cuidado de elefantes, que lo mismo es, hay todo un conflicto de, che, los tenemos que cuidar en Botswana, ujú, muchas veces se comen el alimento de la gente, matan personas, es como son, entre comillas, no plaga, pero hay por todos lados. mira, Entonces, bueno, muchas veces se dice, che, cuidemos a los elefantes, no sé qué, que no puede pasar esto, lo otro, pero a la vez si tenés tantos en un territorio que generan un problema, ujú, bueno, ¿cómo hacemos para coexistir y que sea claro, habitable y todo ujú, lindo? Entonces un poco el documental va de ese lado ujú. y, y ahora, sí, decime. No, no, y te iba a preguntar un poco cómo, o sea, cómo era que decidías un poco los proyectos, como que ibas imaginando un tema y decir, bueno, quiero, no sé, volver esto como una historia que quiero contar, o algunos van apareciendo. Como, Sí, las dos cosas. ok, El año pasado fue mucho de ir ujú, tocando puertas y que sí, iban apareciendo algunas historias. ujú, Por ejemplo, este de los elefantes fue porque conocí una fundación ujú, a través de LinkedIn, ujú, que es una fundación en Londres, que ayuda como junta fondos para muchas ONGs en ujú, África. Y como ellos nos dieron el acceso para la historia de Botswana. sí, Me dijeron, sí, los recibimos, qué sé yo, vayan, hablen ujú, con la fundación local, vean lo que pueden hacer. mira, Entonces, al tener como lo más difícil es que tener un poco el acceso sí, y las ganas de contar una historia y que confíen ujú, en vos, que en la vas querer a contar, contarla de tu manera y que lo vas a hacer. sí, Entonces, es como que un poco balancear ujú, eso, el hecho de decir confíen y que tengas el acceso para ir. Es ujú, como, bueno, vale, buenísimo, vamos. Ellos también nos contactaron con otra en Kenia, ujú, de una comunidad que está cuidando corales, mira, también con las mujeres. Y sí, entonces fue como, bueno, si te llega esa historia, tenés el acceso, te van a recibir, lo puedes hacer, es como a full, vamos, sí, y hagámoslo. Y otras, tal vez ahora, no sé, tengo ganas de ir al Amazonas, ujú, y es como, bueno, tengo ganas de ir, cómo ir armándolo, o ujú, qué contar, ver ujú, qué cosas ya se contaron, sí, qué cosas tal vez no se contaron tanto, y a partir de ahí ir ujú, investigando y ver por sí, dónde llevarlo, hablar con gente local que te diga, che, esta es la situación. claro, eh, entonces, sí, es un mix ujú, de las dos cosas. mira, Creo que lo lindo es el tener el acceso a sí, historias, ujú, a información real, para la ujú, previa es importante. bien. Sí. Y después, ¿cómo, o sea, cómo un poco en tu trabajo logras equilibrar la parte como de la estética con lo que estás ahí podés transmitir? Porque yo imagino que, o sea, vos como me decías, el primer documental que hiciste y dijiste, bueno, podría haber mejorado esto. Entonces hoy en día, que tenés un poco más de experiencia, ¿cómo logras ese balance?
Sí, está buenísima la pregunta, porque es verdad, es difícil. Yo creo que fui aprendiendo Ujú, mucho y sigo ujú, aprendiendo. Hay un montón de cosas que no sé, ujú, pero ahí lo llevo a algo muy que me pasó cuando empezaba con esto, ujú, de que como mi premisa o lo que yo quería lograr ujú, era, decía, no puede ser que nos pongan una publicidad de una marca y que esté ujú, todo perfecto y que sea para comprar esa marca, ujú, que tal vez pueda ser algo bueno, ¿eh? Pero ujú. como que más del lado de la venta. Sí, Y a mí me pasa de seguir, veía como los contenidos de las ONGs, porque ujú, lo que alguien hacía que estaba bueno, era, che, tiene que tener la misma calidad sí, o la misma creatividad. ujú, Como que tenemos que balancear eso, porque lo que está bueno también tenemos que contarlo de una manera linda, ujú. porque la información también entra por los ojos más allá Sí, de la historia. ujú. Entonces como que soy muy, no sé cómo se dice, perfeccionista Sí, sí. o quiero ir Ujú, como hacia eso. ujú. Y fui aprendiendo como más conceptos del cine Mira. y sí, no sé de la luz y Ujú, demás para llevarlo al ujú. documental. Como que creo que esa fue la clave. Sí, Y saber de antemano, bueno, como la preproducción, decir, che, qué tomas quiero hacer, por qué, de qué bien. manera, ver Ujú, muchas referencias ujú, de documentales o de otros videos que diga, ujú, che, esto lo puedo lograr, de qué ujú, manera, con qué lente o qué ujú. luz. Eh, Obviamente fui creciendo y Sí, sigo aprendiendo un montón, porque me ujú, falta un montón. eh, pero sí, como tratar de, sí, creo que es un poco eso, es difícil sí, porque nada, lo que decías lo que me preguntabas de las dificultades, a veces a mí me pasó o te pasa en estos proyectos, decís, nada, sí, la luz del atardecer es la más linda, pero a veces no puedes estar afuera, al atardecer. claro, no llegaste Ujú, o no podés salir de noche porque el lugar es sí, peligroso o estás a 2 horas sí, no sé, de donde estás filmando, ujú, eh, pero creo que es un poco de eso, ujú, de saber de conceptos más de la filmación, como ir aprendiendo cada vez más, ujú. empaparte de eso, de como el cine, como que vos ves una película, es todo Todo lindo. lindo estéticamente, bueno, Sí, qué conceptos, obviamente es otra producción y demás, ujú, pero qué cosas puedo hacer sí, con las herramientas que tengo ujú, para llevarlo a eso. Siempre la entrevista es algo clave, sí, entonces, como bueno, iluminarla bien, ujú, para mí es algo fundamental porque es como la persona que está contando algo íntimo, sí, su historia, sus cosas lindas, sus cosas ujú. feas. Bueno, creo que ahí también como eso, Sí, hacerlo de sí. la mejor manera. Sí, creo que Y es de después ese lado. me intriga un poco porque, o sea, ahí mencionaste, bueno, mira muchas referencias, mira otros documentales. ¿Hay alguien o algunas personas que hayas tenido como referente en este proceso que vos decías, bueno, a mí me gusta este estilo, lo que logra? ¿Alguien que se te Sí, sí, ocurra? sí, obvio, obvio. Bueno, primero, yo aprendí con un profesor que Ujú. bueno, se llama Carlos, como que era súper, ¿Argentina? sí, sí, Sí. argentino, y Ujú, era como súper perfeccionista y muy ujú, apasionado, entonces como ujú, yo me acuerdo cuando empezaba que era, bueno, quiero salir a filmar, ujú, metámosle y más de ir. ujú, Y él venía obviamente del mundo del cine y ujú. me enseñó cómo hacer más detallista, Sí, a frenar un poco, pensar antes de hacer. Entonces eso me ayudó mucho. Después trabajé muchos años con el que fue mi socio, el ruso, ujú. que era como venía más del lado del videoclip y de la Mira. música, entonces como que tenía un lado muy creativo Ujú. y eso a mí me ayudó a pensar los documentales o los videos de ONGs como desde otro lado, Ujú, como no el clásico video, sino que se pueden hacer un montón de cosas, ujú, em, como capaz ellos dos, ujú. y después sí, no sé, me voy más a ver documentales de Nat Geo, cualquiera Claro. que se pueda, Sí. siempre es una Ujú, inspiración, ujú, porque bueno, después te metes vos lo ves y decís, nada, el proceso es como ujú, parecido, entre comillas, como ujú. que se van a un lado, etcétera, pero también hay un montón de laburo previo que se hace Sí, cuando ves, viste, el el behind the back. scenes y Ujú, demás, y es como ir aprendiendo esas cosas. ujú, Después hay sí, un cineasta que se llama
Chris Burkyard, Ujú, que es de Estados Unidos, que el pibe hace como más documentales de ujú. aventura. eh, Pero es como un mix, lo que es interesante es que también es un mix de, bueno, sí son documentales, pero también tenés como una parte un poco creativa que hace que la historia no termine siendo como muy pesada. Entonces creo que eso también está bueno, como la sí, inspiración la puedes tener de un montón de de un montón de lugares. lados, sí, 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 Ujú, total, totalmente. Sí, es lo lindo, como tratar de agarrar conceptos de, ujú. no sé, yo tal vez la inspiración la viste en una publicidad, Exacto. por el Ujú. ritmo que tiene, bueno, cómo lo llevo al documental. Sí, ¿Y sentís, o sea, que la fotografía y los videos en general pueden influir en lo que son políticas públicas o decisiones colectivas? sí, para mí sí, recontra, Ujú. hay un montón de casos y sí, que son nada, de un documental y Sí. termina haciéndose una ley o frenando una ley, Ujú. como que, o el periodismo mismo, Claro. eh, siento Ujú, recontra. Es difícil ujú, como porque tenés que tener mucha fuerza, mucha ujú. voluntad, querer hacer una campaña y demás, Sí. pero siento que es una recontra herramienta Ujú, para mostrar lo que está pasando, mostrar ujú, lo que es el mundo, no sé, sea una ley contra, no sé, que quieren explotar una parte de la Patagonia ujú, o hacer una salmonera ujú, y mostrarlo y decir, che, no lo hagamos, ujú. es como hoy vuelvo a eso, ¿no? Hoy en día estamos casi todo el tiempo o con el celular o viendo Sí. contenido o noticias, qué sé yo, Ujú. y mostrarlo es como que siento que puede recontra influir, Claro. sea eso, para llevarlo a una ley o para Ujú. llevarlo a que la gente sepa que lo que se Existe está eso. haciendo, claro que existe, Ujú, es como, no sé, hoy en día lo mismo, las guerras, si no las mostrás, si no, como que hay un montón de conflictos en el mundo que, no sé, yo estuve en el Congo y no se habla de casi de esa guerra sí. porque, porque eso, o no se puede mostrar mucho, o no tenemos los medios Ujú, para hacerlo, o la fuerza, o no ujú. interesa, es como, eh, pero siento que es súper importante y nada, hay que mostrar el mundo. Lo- Lo que me parece muy fuerte es que vos decís que esto que es real, o sea, estamos todo el tiempo en contacto con las redes sociales y como las redes sociales es la forma de estar conectados a 15.000 kilómetros de distancia, no obstante hay un montón de cosas que no se cuentan y por ejemplo, no sé, creo que hay muchas guerras en las zonas de África, que también como son conflictos que llevan muchísimos años, o sea, llevan décadas se han dejado como de visibilizar y es tan, o sea, no sé si es como es tan sencillo, pero es como por medio de las redes sociales uno puede llegar a una audiencia más grande. Porque antes quizás era bueno el canal de Nachio de prenderlo y tener que estar en ese canal. Sí, sí, sí. Pero hoy en día no, entonces Sí, hoy, o sea, lo bueno y lo malo, obviamente, sí. pero lo bueno es eso, es Ujú, como te puedes enterar más fácil, más rápido ujú, de las cosas y ya todos pasamos a ser como también un medio de comunicación, exacto. eso es lo lindo, porque no estás, es como tu mirada o Ujú, no estás sesgado de, ujú, bueno, me está contando un medio que capaz tiene sus intereses no sé, sí. eh, recontra. Y mismo la gente local o la gente que está viviendo esa Ujú, guerra te puede subir algo un video que filma de algo que está pasando y te lo sube a Facebook y ese video capaz lo levanta la claro. BBC y te enteraste como que es súper importante. Ujú, Sí, me parece que es tremendo el poder que se tiene con eso. Y hay que seguir sí. explotándolo. Ujú. Sí, pero es verdad, a veces se pierde o pasan tantos años que ya nadie termina sabiendo lo que pasa. Sí. eh, O es sabés que si hay difícil. un conflicto, pero bueno, nada, están hace mucho Hace mucho, tiempo, sí. sí, sí, tal cual, Em, tal cual. y pues un poco ya para terminar, como siempre la última pregunta, como el podcast se llama Historia detrás, es Sí. si tuvieras que elegir una historia detrás de una imagen tuya o que vos retratás, que aún no contaste, ¿cuál sería y por qué? O sea, de mi persona, De tu persona o de lo que vos transmitís a través de las imágenes. ah, Vamos a hacer las dos, las ya que dos. estamos. O sea, más de mí, Ujú, creo que es esto de lo que me decías, yo trato de mostrar el lado B ujú, de lo que pasa cuando haces un proyecto documental, cuando contás sí, una historia. eh,
Sí, vos muchas veces se ve el producto final o se ve la foto, Sí. se ve el video Ujú. que sirve para concientizar o para juntar Ujú. fondos, un montón. Pero bueno, todo el trabajo Detrás. detrás es difícil, Ujú. a veces es frustrante, muchas veces te dicen que no, Ujú. muchas veces viajás, estás cansado, eh, muchas veces te encontrás con realidades Ujú. que son feas y las tenés que, no sé, a mí me pasa, o sea, las tenés que mostrar Ujú. eh, porque estás ahí, sea Ujú. una guerra, sea un campo de desplazados, sea alguien que tiene lepra, Claro. porque hay que mostrarlo Ujú. y estar ahí es muchas veces duro. Sí. eh, y bueno, y a veces eso o no lo contamos o mostrás, viste, como el producto final también, pues Sí. estabas con la vida del freelance es Ujú. siempre a mil, eh, pero es como que yo estoy tratando de contar ese sí, lado B o el Sí. behind, Behind detrás the de scenes, escenas, sí. sí, Ujú. el detrás de alguien, Ujú. y porque es importante, porque te afecta desde lo corporal a lo emocional, a lo... O Sí. sea, hay mucha gente que termina, muchos periodistas de guerra que terminan quemados porque, por todo lo que se vive Sí. en el detrás con las ganas de eso, de que Ujú. no se, de que se muestren esas historias que a veces no se muestran, Sí. sea una guerra, sea una tala de árboles, o Ujú. una, no sé, unos corales que se mueren, Sí. y, o sea, eso es un poco lo que tengo ganas de Ujú. empezar a hacer, y esa Está es muy mi bueno historia. eso, porque aparte es como, bueno, creo que ya lo empezaste un poco yo lo de Sí, las redes sí, sociales y a mí me quedó un poco lo del Amazonas, que sí, contaste, de cómo también, bueno, tuviste que adaptarlo y cómo, bueno, las circunstancias cambiaron, pero siempre hay algo para contar. siempre hay algo para contar. Sí, sí, Ujú. sí, en el Cauci, Ahí. en el Ujú. Congo, sí. Sí. Sí, sí, como que estás ahí, Ujú. algo que contar y te tenés que adaptar, Exacto. tal cual. Ujú. Y, perdón, la otra era algo que me Eh, gustaría contar, sí. que todavía no conté. Ujú. Eh, Va a ser como un spoiler. un spoiler. No, bueno, eso, justo el año pasado fue de viajar por África 7 meses Ujú. seguidos. Fue increíble, Ujú. porque recorrí un montón de lugares, pero al volver a Argentina, como ya venía con las ganas de Ujú. documentar mi país, Ujú. como contar esas historias que o no se cuentan o que no Ujú. conocemos, o lugares increíbles que no, Ujú. que yo no conozco, o sea, soy el Sí. primero que viajé mucho por Argentina, sí, Ujú. pero que tengo ganas de volver a viajarla, Ujú. de volver a conectar, a conocer. O sea, Ujú. estuve en los Esteros de Liberá, estuve Sí. en Santa Cruz, pero a la vez hay un montón de ecosistemas, de riqueza, Ujú. y tengo ganas de eso, de que estos años que se vienen es hacer proyectos Más más locales. locales, sí. Ujú. Así que esas historias son las que se vienen, las argentinas. Bueno, me Eh, alegro. sí. Me alegro. Bueno, es un No. gusto realmente. Creo que igual me quedaron como un montón de preguntas que me gustaría hacer, Bueno, como quieras. pero no, no, pero creo que fue muy interesante todo lo que contaste y realmente es muy lindo y muy bueno como el contenido. No, Así muchas que, gracias a vos, no solo por ujú. el tiempo, la dedicación, también que te guste lo Ujú. que hago, invitarme a ser parte de tu espacio, que es Ujú. algo muy personal también. Ujú. Y bueno, ser alguien de todo tu mundo, la verdad que es un lujo. Y fue un placer la charla. Me alegro. Amistad, así que increíble.